¿Qué puedes llevarte a un viaje en el que hay que sobrevivir a la travesía del Sáhara, a la violencia y hostilidad de uno o varios países desconocidos de los que te quieren expulsar, al salto de una valla fortificada de 6 metros de altura, superar un espigón fronterizo que se interna en gélidas aguas o salvar 14 kilómetros de mortíferas corrientes? ¿Qué objetos son imprescindibles para una odisea? Síndrome de Ulises, así llaman los psicólogos al trastorno que sufren muchos inmigrantes clandestinos. Cuando se ha atravesado un país en guerra pasando hambre, cuando se ha cruzado el desierto y se ha visto morir a otros, cuando se ha sobrevivido durante meses o años en un campamento de un bosque, cuando se ha saltado o cruzado las fronteras naturales y humanas, cuando todo esto se ha hecho para llegar a un destino, a la tierra prometida, resulta que el viaje no ha acabado. Después llegan los trámites, las esperas interminables y luego la repatriación para volver a empezar, o la apertura de una puerta que te deja en el vacío, extraño, sin familia, con un futuro incierto en una Europa hoy sin esperanza para muchos, sin trabajo, un viaje sin fin. ¿Qué se lleva uno consigo cuando emprende un viaje así? Fotos, certificados de boda, Biblias o Coranes, teléfonos móviles, pasta de dientes. ¿Cómo puede lanzarse alguien al mar, arriesgar su vida por cruzar una peligrosa frontera e incluir un tubo de dentífrico entre sus escasas pertenencias? Esa es una realidad, la realidad que con sus detalles insólitos destaca como un rayo entre tantas ficciones, o lugares comunes que surgen en las mentes occidentales cuando se piensa o se oye hablar sobre la inmigración clandestina del África subsahariana. Las opiniones basadas en la teoría no contribuyen a que los ciudadanos se hagan una idea siquiera aproximada de lo que es el fenómeno de la inmigración irregular. Que si la ley de extranjería, que si el convenio con Marruecos, un protocolo de actuación para la Guardia Civil, papel mojado casi siempre, y más en el caso de los 15 ahogados en el límite de Marruecos con España el 6 de febrero de 2014. Esta preocupación por lo que pasa en la frontera sur de Europa llega tarde, tanto para esos 15 hombres como para muchos otros. Detrás de las discusiones políticas y de las cifras están las miradas de los miles de inmigrantes que en los últimos años han recalado en territorio de Ceuta o Melilla, en Europa, recién llegados de una odisea, miradas que se clavan en los ojos de los periodistas que tratan de contar su llegada. Cuando se ha asistido a muchas noches, a muchas madrugadas y amaneceres de avalanchas y pateras, se quedan grabadas en la retina, además de estas miradas profundas, imágenes de los objetos que los subsaharianos emplean para cruzar esa frágil línea que separa a los pobres de los ricos. Estas imágenes acaban por conformar una rara colección. Barcas hinchables de playa, remos de madera, chalecos salvavidas, neumáticos y garrafas de plástico vacías que hacen de flotador, constituyen el equipaje básico de supervivencia en la frontera marítima. Pero además, la mayoría trae consigo como pequeños tesoros, pegados a sus cuerpos o en mochilas, objetos encapsulados para que no se mojen en la travesía entre dos mundos, que en realidad son uno solo. Quizá la prueba más clara de que estas gentes vienen del mismo mundo que el de los acomodados europeos sean los teléfonos móviles. Esos pequeños aparatos son lo primero que al pisar tierra los inmigrantes sacan de sus rudimentarios pero efectivos paquetes impermeables, confeccionados, por cierto, con preservativos o con plásticos y cinta de embalaje, para comprobar que como ellos han llegado sanos y salvos. Después los usarán para llamar a sus familias, también
suelen ponerse en contacto con compañeros que al otro lado de la frontera, en Marruecos, reciben por esa vía valiosa información para sus intentos de asalto a la valla, e incluso con integrantes de las redes de tráfico de seres humanos que comprueban de esta manera el éxito de su estrategia u obtienen datos para, en su caso, cambiarla. Cuando el viaje se hace en patera, a veces ocurre que uno de sus ocupantes es quien con un móvil y desde aguas del estrecho de Gibraltar o de la bahía sur de Ceuta realiza la llamada de socorro a los servicios de emergencia españoles. Pero atravesar el estrecho es mucho más difícil y caro que lanzarse al agua en una barca hinchable desde las playas marroquíes próximas a territorio ceutí, aunque estas balsas de juguete vayan sobrecargadas con hasta 6 personas, cuando su capacidad máxima suele ser de 4. Solo hay que salvar unos metros para alcanzar territorio español o lograr que la Guardia Civil o Salvamento Marítimo les rescate. En 2011 se probó otra modalidad hoy asociada a la tragedia, pero aún más barata y sencilla para cruzar las líneas fronterizas marítimas: a nado. Se probó con tanto éxito que las avalanchas fueron incesantes. Más de 1.400 inmigrantes lograron alcanzar aquel año la playa de Tarajal de esta forma, lanzándose en masa en grupos de entre 100 y 300 desde el lado marroquí a la carrera y provistos solo de flotadores o garrafas atadas con cuerdas a la cintura. En los últimos días de 2011 comenzó un blindaje de la zona marroquí próxima al Espigón y las avalanchas se frenaron. Pero solo había que esperar un tiempo, como ha ocurrido, para verlas reactivarse, porque querer parar la inmigración clandestina cuando ha llegado a la frontera es como pretender atrapar arena con las manos. Si se pone un impedimento, se busca otra vía, en un círculo que no acaba nunca. Pero, ¿y si no se ponen barreras a la inmigración? Es la gran pregunta que pende como una espada de Damocles sobre las bienpensantes mentes occidentales. Es seguro que los 15 muertos en aguas marroquíes de la frontera del Tarajal el 6 de febrero llevaban también con ellos sus escasas pertenencias y sus objetos más queridos, objetos que hubieran podido contar parte de su historia y trayectoria vital, de su viaje, pero de ellos solo se habla como un número. Quizá entre los documentos que llevaba alguno de los 15 últimos seres humanos que no lo lograron, había uno que dijera algo parecido a esto: certificado de matrimonio, Iglesia Católica de San John, 48 Church Destroyer, Kanfanchan Kaduna, Nigeria, como se puede leer en inglés, en uno que portaba un inmigrante llegado a Ceuta en julio de 2011. La fe religiosa o no debe ser lo que lleva a algunos a elegir para su exiguo equipaje libros religiosos, crucifijos o rosarios musulmanes, estampas de vírgenes e incluso propaganda de su predicador de cabecera. Entre la densa niebla del Levante, como la que reinó en Ceuta en varios amaneceres de agosto de 2013, han arribado muchos hombres y mujeres sin otra cosa que esperanzas y amuletos a los que aferrarse. ¿Qué necesidades las del ser humano? Tan necesarias las estampas o un libro de oraciones como un bote de champú Sunsilk, un tubo de pasta de dientes Colgate triple acción o un frasco de desodorante Rolón. Las instrucciones para colocar un parche en una lancha o una mini tijera con la que cortar el embalaje del móvil. Los inmigrantes se lanzan al agua con cámaras de neumático a los que han quitado la válvula. Lo hacen para poder inflarlos a pulmón, pero con ello ponen en riesgo su seguridad, pues con la sola barrera del tapón el aire se escapa con facilidad y rapidez. Muchas están parcheadas
y se las atan a la cintura o a la espalda con cuerdas artesanales de goma o plástico. Los remos que utilizan tampoco son precisamente seguros. Suelen ser de madera nueva con corte mecánico y los hay en punta, como lanzas, desafiando las leyes de la hidrodinámica. Además, en ocasiones los pintan de negro para que sean menos visibles en el agua por la noche, con el fin de que no les intercepten las fuerzas de seguridad. Un chaleco salvavidas pintado de negro es como un billete a la muerte. Ni interceptados, ni salvados. Entre los objetos que los inmigrantes logran conservar hay a menudo fotos. A veces muestran fotos familiares en las que, por más que se escrutan junto con el rostro del portador, no hay manera de saber si son retratos propios o si en esas fotos colectivas son o no son ellos. Tanto como el estado físico despista al observador el contexto. En las fotos tienen familia, madre, novia, hermanos. Una forma de vestir distinta a la de la ropa deportiva con la que llegan todos. En las fotos llevan traje, o una chilaba, una túnica, otro peinado. Tienen una vida, unas razones y unos problemas para haber emigrado. Si no comprendemos eso, nunca podremos ayudar a conectar con sus razones y acabarán estrellados contra nuestras fronteras físicas y mentales. Cuando nadie hablaba de ellos, de quiénes eran esos muertos, de dónde venían y a dónde iban, sino de responsables políticos, de la Unión Europea, la Guardia Civil y las pelotas de goma. Cuando los cuerpos yacían ya bajo la tierra, venían a mi memoria todos esos objetos que tantas historias cuentan, que representan sueños a veces convertidos en pesadillas, o más aún, que explican las razones por las que miles de hombres y mujeres emprenden un viaje incierto y peligroso, todo por un formulario en el que un agente recoge los fríos datos. Asunto: interceptación de un ciudadano extranjero por infracción a la Ley Orgánica 4/2000, reformada por la Ley Orgánica 14/2003, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración. Fecha, lugar y hora: 12/12/2011, Playa del Tarajal, 7:15. Modo de entrada: Anado. Nombre: Fufuna Ali. Nacido en Guinea-Conakry en 1985. Complexión gruesa, color de piel, cabello, tipo y color, ojos, altura, cicatriz, peso, vestimenta, firma del individuo interceptado. Fin del viaje.